Los científicos captan incansablemente las maravillas de nuestro planeta, desde las profundidades del océano hasta los confines del espacio. He aquí 20 fenómenos naturales tan sorprendentes que, de no ser filmados por científicos, nadie los habría creído. Número 20. La huella. Los científicos quedaron asombrados cuando tropezaron con una huella de origen antiguo en la costa mexicana. Este notable hallazgo conmocionó a la comunidad científica porque alteró significativamente nuestra comprensión de la historia humana en América. El descubrimiento fue aún más intrigante por el hecho de que la roca que contenía la huella indicaba una cronología mucho más temprana de lo que se pensaba, ampliando la presencia humana en la región en más de 100.000 años. Pero no fue solo la antigüedad de la huella lo que cautivó a los investigadores, también fue su enorme tamaño. A diferencia de cualquier otra huella documentada anteriormente, esta era enorme, lo que sugería la presencia de una especie humana mucho mayor y posiblemente distinta. Los antropólogos se plantearon la idea de que entre los primeros habitantes del continente hubiera seres de estatura extraordinaria, que tal vez merecieran incluso el título de gigantes en comparación con los humanos modernos. A pesar de los apasionados esfuerzos de los arqueólogos, no se han desenterrado restos óseos ni otros artefactos que arrojen luz sobre la identidad del individuo que dejó esta notable huella. Como resultado, el misterio que rodea a estos antiguos gigantes se profundiza, dejándonos con preguntas tentadoras sobre su existencia y su lugar en la historia humana. Número 19. La batería de Bagdad. En 1936, un arqueólogo llamado Wilhelm King se topó con una intrigante vasija escondida en el Museo Iraquí. Este recipiente, de unos modestos 13 centímetros de altura, despertó la curiosidad de King. Lo que la hacía especialmente peculiar era su tapa sellada, adornada con marrón oscuro, y una varilla de metal oxidado que sobresalía de su superficie. El instinto de King le decía que esta jarra no estaba pensada simplemente para contener líquidos como agua o vino. Intuyó un misterio más profundo que esperaba ser desvelado, así que se embarcó en un viaje de cuidadoso examen. Tras una inspección más minuciosa, hizo un descubrimiento fascinante. La varilla metálica que encontró se extendía dentro de la tinaja, encerrada en un cilindro de cobre. En la base del cilindro había una capa de arcilla de unos 3 milímetros de grosor. Este complicado funcionamiento interno le llevó a formular una hipótesis sorprendente. Creía haber desenterrado una célula galvánica, un antiguo dispositivo eléctrico de más de 2 milenios de antigüedad. Naturalmente, su audaz afirmación fue recibida con escepticismo. Después de todo, ¿cómo podía existir una tecnología tan avanzada en la antigüedad? Sin embargo, el profesor George Pinsky, de la Universidad de Carolina del Norte, vio el mérito de la teoría de King. Decidido a validarla, Pinsky se embarcó en una misión para recrear la función de la jarra. Con gran precisión, Pinsky reconstruyó el tarro y lo llenó con una solución que contenía un 5% de ácido. Número 18. Descubrimiento accidental de la piedra de Rosetta. En 1799, durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto, un grupo de ingenieros del ejército francés tropezó con la piedra de Rosetta mientras reparaban fortificaciones cerca de una pequeña ciudad conocida actualmente como Rashid. El hallazgo no fue intencionado, más bien fue un golpe de suerte. Enterrada en las arenas del desierto, ubicada originalmente en un templo cerca de Sais, una importante ciudad egipcia del delta occidental del Nilo, la piedra se trasladó más tarde a Rosetta, donde pasó a formar parte de un fortín. El viaje de la piedra no terminó ahí. Tras su descubrimiento por el teniente francés Pierre Bouchard, fue llevada a El Cairo. Sin embargo, en 1801, tras la derrota de las tropas francesas en Egipto, la piedra cayó en posesión británica y fue transportada al Museo Británico. Los expertos locales reconocieron la importancia de la piedra como artefacto y a partir de 1814 comenzaron los esfuerzos por descifrar sus inscripciones. El erudito británico Thomas Young realizó importantes avances en este empeño, al comprender que la imagen de la piedra conmemorativa representaba variantes fonéticas de nombres reales, como también se encontraba en antiguas inscripciones griegas. El gran avance en la comprensión del texto
vino de la mano de un lingüista francés que reveló que las imágenes eran un sistema de escritura gráfica simbólica que combinaba signos fonéticos e ideográficos. Esta revelación desveló el código de los signos, permitiendo una comprensión más profunda de la civilización egipcia. Número 17. La Puerta del Infierno. La Puerta del Infierno, que se encuentra en medio de la extensión extremadamente calurosa del desierto de Karikom, en Turkmenistán. Su nombre oficial es Cráter de Darvaza. Esta monstruosa cavidad tiene la friolera de 90 metros de ancho y se hunde 15 metros en la tierra. Lleva ardiendo más de medio siglo, iluminando kilómetros a la redonda. El origen exacto de esta llama eterna permanece oculto en el misterio, aunque algunas historias lo atribuyen a un accidente de perforación soviético en el que se rompió por descuido una bolsa de gas subterránea. A pesar de su hipnotizante atractivo para los curiosos, entre ellos numerosos turistas atraídos por sus ardientes profundidades, han surgido preocupaciones. El presidente de Turkmenistán se esfuerza ahora por humedecer este fuego perpetuo. Alegando imperativos medioambientales, se lamenta de que este infierno incontrolable se trague valiosos recursos naturales, recursos que de otro modo podrían ser útiles para el progreso de la nación. Además, la incesante combustión de gas metano plantea riesgos ecológicos, con posibles repercusiones para el delicado equilibrio del medio ambiente. Sin embargo, apagar este agujero ardiente ha demostrado ser una tarea hercúlea, confundiendo incluso los esfuerzos más decididos. A día de hoy, sigue sin encontrarse una solución, aunque persiste la esperanza de que investigadores diligentes puedan algún día descifrar la clave para apagarlo, preservando el frágil equilibrio de la Tierra. Número 16. Humano prehistórico. En 1922, un geólogo estadounidense llamado Harold Cook se topó con algo peculiar mientras exploraba su rancho en Nebraska: un curioso diente. Entusiasmado por su descubrimiento, buscó la experiencia del paleontólogo Henry Osborn. Osborn, tras examinar el diente, especuló que podría haber pertenecido a un humano prehistórico, al que llamó Hesperus. La expectación en torno a Hesperus creció aún más cuando apareció una ilustración del aspecto que podría haber tenido este antiguo humano en el periódico ilustrado London News. Sorprendentemente, el artista consiguió crear una ilustración de Hesperus basándose únicamente en ese único diente. Era una prueba de la imaginación y habilidad del artista. Sin embargo, a Osborn no le entusiasmó del todo la ilustración. Le parecía un poco presuntuoso crear un retrato tan detallado basándose en un solo diente. Curiosamente, el artista también se había inspirado en un boceto de la ambición, lo que añadía otra capa a la interpretación artística. Pero justo cuando la leyenda de Hesperus parecía cobrar fuerza, una sensacional revelación sacudió a la comunidad científica. En 1925 se descubrió que el diente, que en su día se consideró una prueba crucial de la existencia humana prehistórica, pertenecía en realidad a una criatura parecida a un cerdo de la familia de los mamíferos de dedos pares. Esta revelación marcó el final de la saga de Hesperus, recordándonos la importancia de un examen minucioso y cuidadoso desde el punto de vista científico antes de sacar conclusiones. Número 15. Los sabidos tecnología militar. En el siglo XVIII, cuando los arqueólogos excavaban en el antiguo templo del faraón Seti, situado en primer lugar en la ciudad de Abidos, tropezaron con algo bastante extraordinario. Entre las antiguas ruinas, desenterraron unas peculiares tallas conocidas como los retratos de Abidos. Al principio, este descubrimiento permaneció oculto a la opinión pública. Sin embargo, a finales del siglo XX, se produjo un notable avance, gracias a los esfuerzos de una animalista llamada Ruth McKinley Hoover. Compartió en Internet fotografías del templo y sus misteriosos retratos, lo que atrajo la atención de todo el mundo. Lo que llamó la atención de todo el mundo fueron estos símbolos que se parecían extrañamente a objetos modernos como helicópteros, tanques y aviones. Hoover especuló con la posibilidad de que esta imagen fuera una prueba de las interacciones de los antiguos egipcios con civilizaciones extraterrestres avanzadas. Sus atrevidas afirmaciones despertaron una oleada de interés, especialmente entre quienes albergan creencias en seres extraterrestres. Incluso los científicos no pudieron resistirse a ahondar en el misterio que presentaban estas fotografías. Tras un examen más detallado,
los expertos descubrieron un giro fascinante en la historia. Descubrieron que la construcción del templo comenzó bajo el mandato del faraón Seti I, pero se completó y adornó durante el reinado de su hijo, Ramsés II. Los egiptólogos observaron cuidadosamente que las imágenes más recientes se habían superpuesto a las más antiguas, creando un efecto de estratificación único. Este proceso de superposición condujo inadvertidamente a la creación de imágenes que se asemejaban extrañamente a la tecnología militar contemporánea. Número 14. La tumba del faraón. Una revelación revolucionaria sacudió a la comunidad arqueológica y sacudió los cimientos de la historia del antiguo Egipto. En las profundidades del enigmático Valle de los Reyes, Howard Carter, impávido ante los escépticos, siguió adelante en su implacable búsqueda. En un golpe del destino, tropezó con la cámara funeraria de Tutankamón, el faraón que dominó Egipto de 1332 a 1323 a.C. Este notable hallazgo se inscribió de inmediato en los anales de las maravillas arqueológicas, cautivando la imaginación de gentes de todo el mundo. Sin embargo, la historia tiene una vuelta de tuerca. Sin que muchos lo supieran, la tumba de Tutankamón fue desenterrada de forma imprevista. Sin embargo, Carter y su equipo no fueron los pioneros. Investigaciones posteriores revelaron rastros de excavaciones y saqueos anteriores, lo que sugiere que los tesoros de la tumba habían sido saqueados con anterioridad. El misterio se profundiza a medida que los estudiosos se enfrentan a preguntas sin respuesta. ¿Desaparecieron las valiosas joyas antes del descubrimiento de Carter? ¿O sucumbió él mismo a la tentación y se embolsó? El velo de la incertidumbre cubre estos acontecimientos, obligando a los científicos a embarcarse en una búsqueda incesante de la verdad. En 2016, un arqueólogo tropezó con una pista más, reavivando la pasión del descubrimiento y encendiendo nuevas pesquisas sobre el antiguo misterio. Número 13. Hombres de negro. En un remoto tramo de carretera alejado de la bulliciosa civilización, un viajero solitario se encuentra cara a cara con una extraña visión. Un par de figuras misteriosas vestidas con elegantes trajes negros. Sus movimientos son extraños, y la elección del lugar de reunión en la carretera desierta desafía toda lógica. ¿Por qué se reunirían en un lugar tan poco convencional, especialmente bajo el manto de la noche? El viajero no puede evitar una sensación de inquietud ante la peculiar escena que se desarrolla ante él. Por si los hombres trajeados no fueran suficientemente desconcertantes, surge una presencia escalofriante. Una figura envuelta en una máscara de ciervo aparece de repente ante la cámara. Es un momento extraño que infunde temor. Los rumores volaron al difundirse el vídeo. Muchos especulan con que estos enigmáticos individuos podrían ser alienígenas disfrazados, y su extraño comportamiento alimenta la imaginación. Sin embargo, al profundizar en el origen de las imágenes, se hace evidente que no es más que una escena creada para acompañar una canción. La calidad granulada del vídeo solo contribuye a darle un aire de autenticidad, desdibujando la línea que separa la realidad de la ficción. Sin embargo, para quienes se toparon con el vídeo sin sospechar nada, su extraña atmósfera deja una impresión duradera. Número 12. Hobbits. En 2003, unos arqueólogos excavaban en las profundidades de la cueva Liang Bua, en la isla indonesia de Flores. Lo que desenterraron les dejó totalmente asombrados. Los restos óseos de 8 antiguos humanos. Eran diminutos, no medían más de 100 centímetros. Esta peculiar característica les valió el entrañable apodo de hobbits. Inspirados en los personajes del tamaño de una pinta de John Ronald Reuel Tolkien, estos diminutos seres poseían unas características únicas. Su estatura era baja, su cráneo pequeño, y sus rasgos claramente anticuados. Imaginemos que no tenían barbilla, la nariz era ancha y achatada, y la frente sobresalía enormemente. En cuanto a la estructura del cráneo y las extremidades, era diferente a la del Homo sapiens. Con huesos de diferentes longitudes en proporción, se parecían a los Australopithecus, aquellas primeras criaturas humanas de antaño. A pesar de su pequeño cerebro, estos hobbits no eran ningún fracaso. Podían hacer fuego y fabricar herramientas antiguas, demostrando un nivel de ingenio que contradecía su tamaño. La isla de Flores estaba rodeada de aguas profundas, que actuaban como una barrera que impedía a estos diminutos aventurarse a otros lugares. Curiosamente, la isla también albergó pequeños elefantes.
Analizando los restos de estos hobbits y las herramientas encontradas junto a ellos en la cueva, los científicos estimaron su antigüedad entre 60.000 y 100.000 años. Número 11. Agujero negro errante. Una de las maravillas más cautivadoras del universo para los astrónomos son los agujeros negros. Estas misteriosas entidades desafían una definición precisa, pero lo que sí sabemos es que poseen una fuerza gravitatoria extraordinariamente potente. Esta fuerza es tan inmensa que incluso los objetos que atraviesan el espacio a la velocidad de la luz son incapaces de liberarse de sus garras. Esencialmente, los agujeros negros actúan como aspiradoras cósmicas, atrayendo con avidez cualquier cosa que se atreva a aventurarse demasiado cerca. Recientemente, los científicos han hecho un descubrimiento asombroso. Un agujero negro errante se dirige hacia nuestro sistema solar a la asombrosa velocidad de 30 kilómetros por hora. La mera idea de un acontecimiento semejante puede hacernos temblar de miedo, evocando imágenes de peligro potencial para nuestro planeta. Gracias a las maravillas de la tecnología moderna, los científicos han podido determinar que existen unos 40 millones de agujeros negros diseminados por todo el universo observable. A diferencia de sus homólogos errantes, estos gigantes cósmicos se asientan tranquilamente en sus reinos gravitatorios, consumiendo únicamente lo que el destino pone en su camino. Sin embargo, el agujero negro errante que se aproxima a nuestro sistema solar adquirió sus tendencias errantes a través de lo que podría describirse como una dificultad cósmica durante su formación. En la actualidad, permanece a miles de millones de años de distancia de cualquier posible encuentro peligroso con nuestro Sol. Tal vez, en un futuro lejano pueda atrapar objetos celestes de nuestra galaxia, pero tales posibilidades se encuentran más allá del hogar de nuestro conocimiento. Número 10. Barcos hundidos. En una notable exploración bajo las olas del Mar Negro, cerca de las aguas costeras de Bulgaria, un equipo de investigadores tropezó con un hallazgo extraordinario. De forma bastante inesperada, en medio de su estudio de los niveles de agua tras el último periodo glacial, las profundidades del Mar Negro desvelaron un tesoro de secretos. Un total de 41 pecios, conservados con asombroso detalle, se revelaron a los ávidos ojos de los investigadores. Lo que hizo aún más cautivador este descubrimiento fue el estado impecable en que yacían estos antiguos navíos enterrados bajo 150 metros de agua. El tiempo parecía haberse detenido para estas naves, intactas al paso de los siglos. Equipado con tecnología punta, incluidos vehículos teledirigidos dotados de cámaras de alta resolución, el equipo de investigación se embarcó en un viaje para resucitar el pasado. A medida que sus cámaras se adentraban en las profundidades, las antiguas reliquias cobraban vida a través de complicadas imágenes en 3D. Al mismo tiempo, otro vehículo submarino, armado con instrumentos geofísicos, amplió el alcance de su exploración, descubriendo vestigios de la gloria de los imperios reposapiés y complejos. A pesar de la tentación de recuperar estos tesoros marítimos, el equipo tomó la concienzuda decisión de dejarlos intactos en el lecho marino. Número 9. Las tortugas de Aldabra. Las magníficas tortugas de Aldabra son una criatura increíble que a menudo pasa desapercibida para muchos. Al verlas, uno se queda asombrado por su enorme tamaño. Imagínese que una sola tortuga de Aldabra puede llegar a pesar la friolera de 250 kilos, y su caparazón puede llegar a medir hasta 1 de largo. Si se encuentra con una inesperadamente, es natural sentir un poco de miedo. Al principio, estos gentiles gigantes tienen su hogar en las islas del atolón de Aldabra, enclavado en las hermosas Seychelles, una isla encantadora situada en la vasta extensión del Océano Índico. Pero no se deje engañar por su enorme tamaño y piense que son lentos. Contrariamente a la creencia popular, no son tan perezosas como podría pensarse. De hecho, estas tortugas pueden pasear a una velocidad de hasta 0,3 kilómetros por hora. Aunque no parezca mucho, es sin duda más rápido de lo que imaginas. Lo verdaderamente notable de estas criaturas es su longevidad. No están aquí solo por un corto periodo de tiempo, están en él para el largo plazo. Las tortugas de Aldabra pueden desafiar el paso del tiempo, y algunos ejemplares superan el siglo de vida. Imagínese las historias que podrían contar si pudieran hablar de verdad. Estas extraordinarias criaturas son la prueba de las maravillas de la naturaleza. Número 8. Hombre Cheddar. El hombre Cheddar, el esqueleto completo más antiguo de Inglaterra,
Procede de un pasado lejano que se remonta a unos 10.500 años. Sus restos fueron descubiertos en 1903 en las profundidades de la cueva de Cheddar, situada en el condado de Somerset. Más de un siglo después, el mundo se asombró ante la revelación de que los científicos habían desenterrado a un descendiente materno directo de esta enigmática figura, Adrian Target, un profesor de historia cuyo linaje se remontaba hasta el hombre de Cheddar. A la cabeza de esta investigación pionera estaba el profesor Brian Sykes, experto en genética de la Universidad de Oxford. Sykes sugirió que el hombre de Cheddar podría muy bien ser una figura ancestral de los británicos modernos. Sorprendentemente, el hombre de Cheddar desafiaba el típico molde europeo. Su tez ostentaba una rica oscuridad, su nariz era ancha, pero sus ojos tenían un llamativo tono azul. Esta antigua especie humana se había entrecruzado con otros linajes a lo largo de la evolución, dejando rastros de su legado genético en el ADN de algunos británicos, aunque en cantidades escasas. El blanco Adrian, en particular, presentaba un indicador notable de esta conexión ancestral, lo que sugería una línea directa de este antiguo linaje humano. Sorprendentemente, existía un parecido físico entre Target y el hombre del Cheddar, lo que subraya los profundos lazos entre estos dos individuos a través de la división del tiempo. Número 7. La jubilación de la Estación Espacial Internacional. Recientemente, la NASA transmitió un sincero mensaje al Congreso estadounidense, anunciando que la ISS, una maravilla de la colaboración internacional, se despediría en 2031. La decisión no fue arbitraria. Surgió de la constatación de que la estructura principal de la ISS, compuesta por módulos interconectados, sofisticados radiadores y otra serie de componentes, está sometida al inevitable desgaste del espacio. Esta ambiciosa empresa espacial, símbolo del ingenio humano, ha sido una prueba de los esfuerzos de colaboración de naciones como Estados Unidos, Rusia, Japón y otras. Con la asombrosa cifra de $150 billones invertidos en su creación, la ISS se ha erigido en faro de la exploración científica desde su lanzamiento el 20 de noviembre de 1998. A lo largo de su ilustre existencia, la ISS ha servido de plataforma vital para investigaciones revolucionarias, aportando valiosísimos conocimientos sobre astronomía, cosmología y meteorología. La ISS ha sido un aliado indispensable para científicos e investigadores de todo el mundo, desde el desentrañamiento de los misterios del universo hasta el seguimiento de los cambiantes patrones climáticos de la Tierra. Sin embargo, como ocurre con todas las grandes empresas, el viaje de la ISS debe llegar a su fin. Los planes de la NASA exigen organizar una decadencia controlada, guiando a la estación espacial hasta su lugar de descanso final sobre la extensión deshabitada del Océano Pacífico, en una zona conocida como Point Nemo. Aquí, en medio de la inmensidad del océano, la ISS realizará su elegante descenso, marcando el final de una era en la exploración espacial. Número 5. Sorbiendo una medusa. Las tortugas marinas, a menudo vistas como seres gráciles y majestuosos, poseen un lado salvaje que puede sorprender a muchos. A pesar de su apariencia tranquila, pueden mostrar brutalidad y falta de piedad, sobre todo en su búsqueda de sustento. Imagínese a una tortuga marina tragándose sin esfuerzo una medusa como si estuviera dando vueltas a unos espaguetis en un tenedor. Por ejemplo, la tortuga laúd, que puede llegar a medir 1,80 metros y pesar la friolera de 1000 kilos. Dado su tamaño, necesitan alimentarse bien, y las medusas son su principal alimento por su alto contenido en agua. Aunque las medusas son famosas por su capacidad urticante, las tortugas parecen inmunes a su veneno. Sin embargo, sus hábitos indiscriminados de alimentación a veces las llevan por mal camino. Al confundir los residuos plásticos con medusas, consumen inadvertidamente residuos nocivos, poniendo en peligro su propia existencia. Estos errores suponen una grave amenaza para las poblaciones de tortugas y ponen en peligro su función reguladora del número de medusas. Las repercusiones de la disminución de la población de tortugas van más allá del mero desequilibrio ecológico. Sin estos cuidadores marinos, las poblaciones de medusas podrían explotar, perturbando los delicados ecosistemas. Por ello, las tortugas marinas desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la biodiversidad al frenar la multiplicación de estas criaturas mordedoras.
Número 4. Cola de espada. En el noreste de Illinois, concretamente en Mason Creek, se hizo un descubrimiento fascinante. Se desenterró un resto de cola de espada, un tipo de mamífero, que data de hace más de 310 millones de años. Los colas de espada, conocidos como esqueletos vivientes, existen desde el periodo de incubación de la era ancestral, que comenzó hace unos 485 millones de años. Y sorprendentemente, siguen vagando por la Tierra hoy en día. Estos esqueletos vivos tienen una importancia especial para los arqueólogos, ya que ofrecen información valiosa sobre los cambios evolutivos en su anatomía, comportamiento y dieta a lo largo de grandes periodos de tiempo. Tras un examen minucioso, los restos desenterrados de cola de espada revelaron una notable conservación, lo que llevó a Russell Bell, arqueólogo especializado en invertebrados de la Universidad de Nueva Inglaterra, Australia, a fijarse en detalles intrincados como una huella blanca del cerebro y otras partes del sistema nervioso del antiguo artrópodo. Este hallazgo abrió nuevas vías de exploración científica, permitiendo a los investigadores comparar la estructura del cerebro y el sistema nervioso de esta antigua especie con la de sus congéneres modernos. Lo verdaderamente asombroso es que a pesar del paso de más de 300 millones de años, prácticamente no se han producido cambios en la anatomía y el sistema nervioso de estas criaturas. Número 3. La tapa del sarcófago de Pakal. En 1952, el templo de las inscripciones fue desvelado gracias al minucioso trabajo del arqueólogo estadounidense Alberto Ruse. Ruse tropezó con el lugar de descanso de un gobernante maya, Pakal, encerrado en una tumba de 9 metros de largo, 4 metros de ancho y 7 metros de altura. La tumba de Pakal era una cámara de maravilla. En su centro yacía un ataúd de piedra adornado con una intrincada imagen que registraba la vida del gobernante. En la cúspide había una impresionante talla que representaba una profunda escena. Esta talla, una prueba del arte maya, mostraba a Pakal tumbado y relajado entre atuendos reales y joyas, rodeado de símbolos que representaban el universo. Era una representación del viaje de Pakal hacia la vida eterna, un reencuentro con el dios de la fertilidad Kali. Gracias a esta obra maestra, los científicos han podido comprender mejor las creencias de los mayas sobre la mortalidad y la trascendencia, afirmando su convicción de una vida después de la muerte llena de encuentros divinos. Sin embargo, en medio de la admiración de los eruditos, un velo de controversia cubrió la escena del renacimiento de Pakal. Surgió una hipótesis provocadora que sugería que la talla representada no era un gobernante maya, sino un astronauta. El investigador inquisitivo Anthony Murphy tropezó en Irlanda. Número 2. Henge. Una nueva estructura antigua parecida al famoso Stonehenge, hasta entonces oculta a la vista. Armado con un dron, Murphy estaba realizando un estudio en la zona cuando su aguda vista divisó un estanque seco. Ocultaba una insólita maravilla arqueológica. Este notable hallazgo solo fue posible gracias a una inesperada ola de calor que hizo crecer la hierba sobre los antiguos restos, formando un sorprendente patrón visible desde arriba. El descubrimiento desveló una marca circular de 150 metros de diámetro. Al principio, al observador le parecía casi irreal, por lo que dudaba de si se trataba de un simple truco del ojo o de un hallazgo realmente importante. Sin embargo, al llegar al lugar, Murphy confirmó que lo que había encontrado no era una ilusión óptica, sino un descubrimiento tangible y significativo de al menos 5.000 años de antigüedad. Los arqueólogos especularon con la finalidad de este antiguo círculo y sugirieron la posibilidad de que sirviera como lugar de reunión para rituales, con capacidad para miles de personas. La singularidad de este hallazgo radica en sus características distintivas, nunca vistas en otros descubrimientos anteriores. Número 1. Pulpo tímido. En las vastas profundidades del océano, donde muchas criaturas acechan con un aire de peligro y extrañeza, existe un habitante sorprendentemente entrañable, el tímido pulpo. En las profundidades del océano, entre 450 y 900 metros de profundidad, reside el encantador Grimpatutus, cariñosamente conocido como el pulpo dumbo. Entre el exceso de especies de pulpo, el pulpo dumbo destaca por su innegable ternura. Estas criaturas, que a menudo se asemejan a una cobaya adulta, han asombrado recientemente a los científicos
al alcanzar una longitud de casi 1,80 metros. Lo que realmente cautiva el corazón es el aspecto distintivo de estos pulpos, con sus encantadoras aletas y tentáculos únicos. Un individuo en particular derritió los corazones de los científicos mientras retorcía su brazo y protegía sus ojos del indeseado resplandor de la brillante luz de la cámara. Su aspecto recuerda incluso a las criaturas acuáticas, debido a su singularidad. A diferencia de sus congéneres, los pulpos Dumbo no recurren al entintado cuando se ven amenazados. En su lugar, emplean con gracia sus diminutas aletas y tentáculos para deslizarse por el agua con asombrosa agilidad. Encontrados principalmente en Nueva Zelanda, Australia, California, Filipinas y Nueva Guinea, los investigadores especulan que estas encantadoras criaturas podrían habitar océanos de todo el mundo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.